Masejet Baba Batra Daf Kuf Nun Bet Amud Alef 152a, primera línea. Al final de la clase anterior concluimos que un shrimerá, que es un shrimerá, una persona que está agonizante, moribunda, una persona que está severamente enferma, que desea regalar parte de sus bienes, no todos sus bienes, sino parte de sus bienes, no es suficiente que lo diga verbalmente únicamente, sino es necesario que también haga un maaseh kinyan, una acción de adquisición. Sin embargo, si el shrimerá quiere dar todos sus bienes, quiere regalar todas sus pertenencias, ahí es cuando decimos que no es necesario un maaseh kinyan, no es necesaria una acción de adquisición, sino es suficiente que solamente lo diga. Es suficiente que lo diga verbalmente. La Gemara a continuación nos va a hablar sobre un caso en el cual el shrimerá da todos sus bienes, y si da todos sus bienes debería ser suficiente el hecho que lo dice verbalmente, pero aún así, él, en adición a eso, también hace kinyan, aunque no es necesario. ¿Qué pasa en este caso? Dice la Gemara Itmar, Matnat shrimera shekatuv ba kinyan berra mishme de Rav Amre arkeve atre rikshe ushmuel amar lo yadana ma yadun ba. berra mishme de Rav Amre arkeve atre rikshe harei ke matnat bari harei ke matnat shrimera harei ke matnat bari sheimama de no joser harei ke matnat shrimera sheimamar הלוואתו לפלוני, הלוואתו לפלוני, ושמואל אמר, לא ידענה מאי אדון בה, שמא לא גמר להקנותו, אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה. Dice la Gemara, en un caso que Shrimera da todos sus bienes, por decir Shrimera se llama Shimón, le da todos sus bienes a su compañero por decir Reubén, pero no nada más lo hace verbalmente, que hubiese sido suficiente, sino también hace maaseh kinyan. Y en el documento, en el acta de lo sucedido, vemos que no nada más lo dijo verbalmente, sino está escrito que también hizo kinyan, hizo una acción de adquisición. Hay una discusión, hay mahloket. En el Bet Midrash de Rav decían en nombre de Rav, o sea, Rav dice que el shrimerá, al decirlo verbalmente y adicionalmente también hacer un kinyan, está colocando este regalo sobre dos caballos, o sea, está aumentando fuerza, fortaleciendo este regalo. Y Shmuel opina, no. Ya que verbalmente es suficiente y él en adición a eso hizo kinyan, esto puede ser que me perjudica el regalo y por lo tanto no sé cómo dictaminar, dice Shmuel en este caso. Y la Gemara explica. En el Bet Midrash de Rav, en nombre de Rav, o sea, Rav opina que puso este regalo sobre dos caballos, o sea, fortaleció este regalo. ¿Qué dos caballos? ¿En qué lo fortaleció? Lo considera, ya que lo dijo verbalmente, y hubiese sido suficiente, pero adicionalmente también hizo kinyan, lo considera como matnat bari y también como matnat shrimera. Lo considera como un regalo de una persona sana y también como un regalo de una persona agonizante, moribundo. Por un lado lo considera como un regalo de una persona sana, que una persona sana que regala algo no se puede retractar. Entonces aquí también, a pesar que es shrimera, pero ya que hubiese sido suficiente que lo diga y adicionalmente me hizo kinyan, decimos que no se puede retractar. Entonces fortalece el regalo en ese aspecto. Y por otro lado también hay otro caballo más, lo montó sobre otro caballo más, o sea, lo considera también matnat shrimera, lo considera también un regalo de una persona moribunda, en relación a que si el shrimerá regaló un préstamo que tenía, que le debían verbalmente, o sea, no había ningún documento de préstamo, en una persona normal no shrimerá no recae el regalo, ¿sí? En un shrimerá sí recae el regalo. Entonces aquí, en caso que fue un regalo de un préstamo verbal, recae el regalo. O sea que Rav opina que el hecho que dijo verbal y después, y hubiese sido suficiente, pero en adición a eso, él vino e hizo kinyan, eso fortalece el regalo, que recaiga con más fuerza. Como matnat bari, que no se puede retractar, y como matnat shrimera al mismo tiempo, que en caso que regaló un préstamo verbal, recae. Así opina Rav. Así decía en el Bet Midrash de Rav, en nombre de Rav. O sea, que así opina Rav. Sin embargo, Shmuel discute y dice, no,
no sé cómo dictaminar en este regalo. ¿Por qué? Porque tenemos una sospecha que el hecho que la persona dio un regalo verbal, y eso es suficiente, y además hizo también Kinyan, puede ser que su intención al hacer el Kinyan es, aunque no es necesario, ¿para qué lo hizo? Su intención al hacer el Kinyan es, aunque soy Shrimera, no quiero que recaiga como Shrimera, sino quiero que recaiga como Matnat Bari. Y por eso es que hizo el Kinyan como Matnat Bari. Pero al fin y al cabo, todo el lenguaje del documento y todo lo que dijo fue el lenguaje de Shrimera. Entonces, ¿para qué lo hizo Shrimera? Seguramente su intención puede ser que su intención fue que recaiga como Matnat Bari, pero después de la muerte como Shrimera. Y un Matnat Bari, después de la muerte, no recae. Todo lo que recae después de la muerte es cuando es Matnat Shrimera. Después de la muerte, también decretaron de que recae. Pero un Matnat Bari, después de la muerte, no recae. Se puede ser que esa fue su intención. Entonces, por lo tanto, no sé si el regalo en absoluto recae. Así Shmuel opina. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. De Rami, de Rava, de Rav, de Shmuela, de Shmuel. דשלח רבי משמד רבי אבאו והוא ידעה ששלח רבי אלעזר לגולה משום רבנו שכימרה שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת אין כותבים ונותנים שמא לא גמר להגנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה ואמר רבי יהודה אמר שמואל הלכתה כותבים ונותנים קשיא דרבא דרב קשיא דשמואל דשמואל ברבא דרב לא קשיא הדקנו מיניה הדלא קנו מיניה דשמואל דשמואל לא קשיא Bemiapé et cojo. Viene la Gemara y pregunta una contradicción en la opinión de Rab y una contradicción en la opinión de Shmuel. ¿Por qué? Porque hay un segundo caso. El segundo caso es el siguiente, el que acabamos de leer. Envió Rabbi en el nombre de Rabbi Abau lo siguiente. Quiero que sepan que envió Rabbi Elazar el siguiente comunicado a la diáspora en nombre de Rab. O sea que esto lo dice ¿quién? Lo que voy a decir a continuación. Rab. Un Shriv Merah que dice, escriban y den una tierra de un valor de un mané, o sea, un pedazo de tierra. Y a fulanito, digamos, el Shriv Merah se llama Shimón y fulanito es Reubén. Y quiero que le den la tierra y el documento. Y al final muere Shriv Merah antes de que escribieron el documento, o que ya escribieron el documento, pero antes de que se lo dieron el documento. Dice Rab, ¿quién es esto? ¿Dice quién? Rab, no se le escribe el documento y no se le da la tierra. ¿Por qué? Porque era Shriv Merah. Y si era Shriv Merah, hubiese sido suficiente que diga que esa tierra para él. ¿Por qué tuvo que decir la tierra para él y denle el documento? Mashma shtar mataná, como un matnat bari. No es necesario. Otra vez, este caso es un Shriv Merah que dijo, denle una tierra que vale mané y escriban el documento y désenlo a él. Escriban un documento y denle el documento y la tierra a él. Ese dar el documento no es necesario. Está haciendo algo adicional. Entonces dice Rav, sospechamos que ¿por qué tuvo que hacer esa adición? No para agregar, sino para insinuar. Sospechamos, así dice Rav, sospechamos que su intención fue que recaiga a través de estilo Matnat Bari, a través de Shtar, y si no le diste Shtar antes de que murió, entonces después de Shtar, en Shtar la jarmita. O sea, su intención fue que recaiga el hecho que adicionó algo que no era necesario. Puede ser que no quiere que recaiga por Matnat Shriv Merah, sino a través de Matnat Bari, que es a través de que le des el Shtar. Y después de la muerte, si no le has dado todavía Shtar, no puede recaer. Así opina quién, Rabotai, Rav. Sin embargo, Rab Yehuda en nombre de Shmuel, o sea, Shmuel, opina que ¿qué? La halajá no es como Rav, sino la halajá es que aunque no le dieron el documento, aunque no se lo dieron todavía a Reubén, antes de la muerte de Shimón, proceden a escribir el documento y a darle el regalo después de la muerte. ¿Por qué? Porque era Shriv Merah y ya cuando lo dijo, ya recae. ¿Por qué pidió darle un shtar?
para darle más fuerza, para fortalecer. Esta adición es para fortalecer, no para disminuir. Dice la Gemara, contradicción. Rab en el primer caso me dice que cuando hay una adición no necesaria es fortalecer. Y en el segundo caso me dice que es disminuir. Y Shmuel en el primer caso me dice que cuando hay una adición no necesaria es disminuir. Y en el segundo caso, cuando hay una adición no necesaria es fortalecer. Contradicción. Dice la Gemara, empecemos por la contradicción de Rab. No hay contradicción entre Rab entre el primer caso y segundo caso. Porque en el primer caso, ¿cuál es el primer caso? Cuando es un regalo de Shrimera, que lo da verbalmente y hay un kinyan. Y el segundo caso es cuando es regalo verbalmente de Shrimera y le dice que entregue un shtar. Dice la Gemara, el primer caso, o sea, cuando es un regalo Shrimera verbalmente y hay un kinyan, está hablando en un caso, ¿sí?, que efectivamente hubo kinyan, hubo esa acción de adquisición. ¿Para qué él tuvo que hacer esa acción de adquisición? No es necesaria. No es necesaria. Entonces, seguro si la hizo es para qué? Para aumentar, para fortalecer. Sin embargo, en el segundo caso, que es cuando le dijo, denle la tierra y denle un documento, ¿sí? No hubo kinyan. No hubo un kinyan todavía, ¿sí? Entonces, si no hubo un kinyan, si no decimos que la escritura del documento es para fortalecer el regalo, sino tenemos que lo contrario, sospechar de que su intención fue que recaiga nada más a través de que le entreguen el regalo. Y no se lo han entregado todavía. Esa es la respuesta de Rab. O sea, que el primer caso es para agregar porque ya se hizo esa adición que no es necesaria. Se hizo ese kinyan, no es necesario. Aquí no se ha hecho todavía. ¿Sí? Entonces, si no hizo, puede ser que todas sus intenciones de que se haga a través del documento y no se hizo. Esa es la respuesta de Rab. Sí. Repito otra vez, en el segundo caso no hubo kinyan, simplemente dijo que le den el documento, ¿sí? Y no se lo han dado. Entonces puede ser que su intención fue que recaiga a través del documento y al final no se lo dio, entonces no recae. Sí, como dijimos. Y la contradicción que hay entre Shmuel tampoco es contradicción, porque podemos decir de que en verdad la opinión de Shmuel es que cuando hay una adición, efectivamente, como el primer caso, eso disminuye, no aumenta. Porque si no es necesaria la adición, ¿para qué la hizo? Eso disminuye, no aumenta. Entonces, ¿por qué en el segundo caso decimos que la adición agrega, aumenta? No, en el segundo caso está hablando en un caso que en el documento se escribió claramente y meyapet cojó. En el documento se escribió que lo está dando por orden verbal que recaiga y adicionalmente para fortalecer, está escribiendo claramente el documento, estoy pidiendo que también le den un documento. Cuando claramente se escribió que la adición se está haciendo para fortalecer y no para quitar, también Shmuel está de acuerdo de que eso nada más aumenta y no quita. Entonces no hay contradicción. La Gemara procede a traer otra contradicción en la opinión de Shmuel. Yati Rav Nachman bar Yitzchak Joré de Raba. Veati Raba Kamed Rav Nachman. Kabai Mine. Mi amar Shemuel Shema lo gamar la knotó la bishtar ben shtar la harmita. Ve amar Rav Yudah amar Shemuel shchimera shekatav kol nechasav la acharim afal pi shekanu miyado amad choser. בידוע שלא היה קניין אלא מחמת מיתה. ואף כן בידי והשתיק, כי קם, אמר רב נחמן בר יצחק לרבא, מה יחביא לך? אמר למייפה את כוחו. איך ידע מייפה את כוחו? אמר רב חסדא, וקנין אמיניה מוסיף על מתנתה da. La mata otra contradicción, pero ahorita no en las dos opiniones, en Rabbi y Shmuel, sino únicamente en Shmuel. Otra vez, ¿qué dijimos nosotros en el primer caso? En el primer caso, Shmuel dijimos que la opinión es que cuando Shrimera da todos sus bienes, suficiente verbal, él viene y también hace también un kinyan, agrega, eso causa que ¿qué? Que disminuya, que puede ser que ni recae el regalo. Mira, me pregunta, ¿y por qué? Porque dijimos, el hecho que está haciendo este kinyan adicional, que no es necesario, puede ser que su intención es que recaiga a través de Matnat Bari, puede ser, y por el hecho que lo escribió en lenguaje de Matnat Shrimera, puede ser que su intención es que recaiga después de la muerte, y no puede ser. Así. Viene la dice, pero no me cuadra, porque hay otro lado, ¿sí? Otro lugar en el cual Rav Yudá en nombre de Shmuel dice lo siguiente: un shchimera, ¿sí? Ya antes mencionamos un segundo lugar que ya lo respondimos, ¿sí? Ahorita es un tercer caso, ¿sí? Un tercer caso.
Hay un tercer caso en el cual Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel, dice lo siguiente: un shrimera que escribe todos sus bienes a otra persona, a varias personas o a una persona adicional, pero lo importante es que da todos los bienes, que es suficiente verbalmente. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, o sea, dice Shmuel, Afalpi shekanu miyado, aunque hubo también una adquisición, si al final se recupera, Shrimera se recupera saludablemente, se puede retractar de el regalo que dio. ¿Por qué? Porque ya que dio todos sus bienes, ¿sí? Dio todos sus bienes, a pesar que no dijo claramente que lo está dando porque se va a morir, el hecho que dio todos sus bienes, Mahamat Mita, ¿sí? Está dando todo porque sabe, por temor a la muerte, porque va a morir. Y por lo tanto, si al final se cura, se regresa todo, aunque hubo Kinyan. Así dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel en este lugar, ¿sí? En esta alajá. Ya vemos del tercer lugar, porque antes hablamos de un segundo que ya lo solucionamos, ¿sí? Podemos ver aquí de Shmuel que solo si Shrimera se recuperó de su enfermedad, ahí es cuando se puede retractar. Pero si al final se murió, efectivamente no se retracta, no hay ningún retracto y el regalo recae y le pertenece a Reubén o a todos los que le dio. A pesar que estamos hablando en un caso que no nada más hubo verbal, sino también hubo Kinyan. Esto contradice lo que vimos en el primer caso, que Shmuel dice que cuando es verbal y también Kinyan, ¿sí? Cuando hubo verbal y también Kinyan, puede ser que no recae en absoluto. Aquí vemos que si se murió, recae 100%. Dice la Gemara, cuando esta pregunta le hizo Raba, ¿sí? Estaba Rav Nachman bar Yitzhak sentado atrás de Raba y Raba sentado enfrente de Rav Nachman, no Rav Nachman bar Yitzhak, otro Rav Nachman, ¿sí? Entonces viene Rav Nachman y le señaló a Raba con su mano para que se quede en silencio. Cuando se fue, o sea, le señaló como le insinuó una respuesta. Cuando se paró Raba y se fue de enfrente de Rav Nachman, vino el compañero Rav Nachman bar Yitzhak, que es otro personaje, que estaba atrás de Raba, y le dijo a Raba, oye, ¿qué fue lo que te señaló y te solucionó aquí y te fuiste, aceptaste la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Te señaló con la mano algo y ya no hay pregunta? Dice, no, me señaló de que esto que dice Shmuel en esto último que vimos, que recae, si al final muere, está hablando en un caso que cuando claramente en el acta, en el documento, está escrito que dijo verbalmente y en adición para fortalecer el regalo, también hizo adquisición. O sea, no nada más que hizo también adquisición, sino que está escrito claramente que la adición de adquisición es para fortalecer y no disminuir. Y como dijimos antes, también Shmuel está de acuerdo que cuando claramente se escribió en el documento que es para fortalecer, ¿sí? O sea, no se escribió nada, no que se escribió nada, sino que escribió que es para fortalecer y no disminuir. Ahí seguro decimos que fortalecer y no disminuir y seguro que recae. Y la Gemara explica, da un ejemplo, cuál es ese caso de que Meyapet, ojo, que escribe claramente eso. Dice Rav Hasda, cuando escriben los testigos en el documento, en el acta de regalo, escriben que Vekanina minemos sifal matnatada, que hicimos una adquisición en adición al regalo de Shrimera. O sea, para fortalecer, en adición y no para quitar. Si eso está escrito en el documento, o sea, que en el documento no está escrito nada más, lo dio verbalmente e hizo adquisición, no. Lo dio verbalmente y hicimos una adquisición benosaf, en adición a lo que dijo verbalmente. Cuando dicen adición a, es agregar, fortalecer y no disminuir. En este caso, como dijimos, Shmuel está de acuerdo, que no hay duda, que no podemos, también Shmuel está de acuerdo que no tenemos que sospechar que puede ser que Shrimera lo dio con intención de Matrat Bari para que recaiga después de Shrimera. No. Se dijo que es para adición, es para que recaiga seguro como Shrimera y más, y no disminuir. Seguimos. Pshita, katab leze, vejatab leze hainu, dejiat arabdimi, amar daiteke, bebatelet daiteke. Katab vezika leze. כתב וזיקה לזה. רב אמר ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה. רב אמר ראשון קנה הרי כמתנת ברי ושמואל אמר שני קנה הרי כמתנת שכימרה. והפליגו בה חד הזמנה במתנת שכימרה שכתוב בקניין
צריכה דאיתמר בהא כאמר רב משום דקנומיניה. אבל בהא דלא קנומיניה, אימה מודל לשמואל. ואיתמר בהא כאמר שמואל, אבל בהך אימה מודל לרב צריכה. Dice la Gemara lo siguiente. No hay duda que si un shrimera al principio le da verbalmente todos sus bienes, digamos que shrimera se llama Shimón, le da todos sus bienes a Reubén y lo escriben también después como prueba. Y después, o sea, le da y lo escriben como prueba, pero no le da el documento, ¿sí? O sea, Shimón le da todos sus bienes a Reubén y los presentes lo escriben como prueba de que se lo dio. Y después se retractó y le dio todos sus bienes a Leví. No hay duda de que en este caso, como dice Rav Dimi cuando vino Eretz Israel a Babel, un testamento de un Shrimerá puede anular el testamento anterior y efectivamente todos los bienes pertenecen a el segundo Leví, muy bien, y no a Rubén. En esto no hay duda. La duda es en el siguiente caso, escuchen bien. Cuando el Shrimerá escribe, le da todos los bienes a Reubén y lo escriben como prueba en un documento, pero no nada más lo escriben, sino que también le da el documento en el cual escribió a Reubén. ¿Sí? O sea, después de que Shrimera escribió el regalo en el documento, o sea, lo dijo verbal obviamente y lo escribió, no lo dejó escrito nada más, sino le dio el documento a Reubén. Y después hizo lo mismo con Leví. La pregunta es, ¿quién se merece aquí los bienes? Dice la Gemara, Mahloket, y vamos a entender por qué. Rav dice que el que se queda con los bienes, ¿quién es? El primero. Y Shmuel dice el que se queda con todos los bienes, o sea, el primero Reubén. Y Shmuel dice que es el segundo, o sea, Leví. La Gemara explica. Rav dice que es el primero porque, escuchen bien, porque aquí Shrimera no nada más lo dijo y lo escribió, sino también le entregó el documento. Eso es un kinyan, shtar mataná. ¿Sí? No es necesario. Es una adición. Esa adición es para que se considere que, como también matanat bari, ¿sí? Que no se puede retractar. Entonces le pertenece a quién? Al primero. Sin embargo, Shmuel dice, no, el segundo lo adquiere. ¿Por qué? Porque a pesar que también Dios Shtar Mataná también le dio eso sigue siendo, eso no adiciona, sino mantiene el Mataná Shrimera, que un Shrimera se puede retractar sin problema. Dice la Gemara, aparentemente esta discusión entre Rabbi y Shmuel es la misma discusión que vimos en el primer caso. ¿Sí? Según Rab, una adición lo fortalece y lo hace como Matanat Bari, que no se puede retractar. Y según Shmuel, no. ¿Sí? Ya lo vimos en el primer caso, sobre un caso que da un regalo y escribe un kinyan, el primer caso. La diferencia es que en el primer caso da un regalo verbalmente, Shrimera lo da verbalmente y escribe kinyan, y aquí da un regalo verbalmente y le da un shtar mataná aparte. En ambos hubo kinyan, no nada más dijo escriban documento, aquí dio el documento también, ¿sí? Solo que aquí es un kinyan halipin, una acción de adquisición, y aquí es kinyan shtar, digamos, ¿sí? Shtar mataná. ¿Para qué? Aparentemente está repetido, no es contradicción, pero está repetido. Dice la Gemara, se necesitan decir los dos, porque si hubiésemos dicho nada más el primer caso, en el cual es verbalmente y un kinyan halipin, hubiésemos dicho que en ese caso es que Rav dice que, en ese caso es que Rav opina que esa adición de kinyan halipin le da más fuerza para considerarlo matrat bari y que no se pueda retractar. ¿Por qué? Porque es un kinyan halipin que es un maaseh hashuv, es importante, ¿sí? Ahí es cuando le da suficiente fuerza para que sea matrat bari, que no se pueda retractar. Pero cuando es una entrega de documento, ¿sí? Que no hubo un kinyan halipin, ¿sí? O sea, a pesar que entrega de documento también es un kinyan, pero no es kinyan halipin, pues en este caso dice mucho que también Rab está de acuerdo que esa adición no viene a fortalecer, y está de acuerdo con Shmuel.
Y por otro lado también al contrario, si hubiese mucho nada más el segundo caso, este último caso, o sea que Shemera dio verbalmente, adicionalmente también dijo verbalmente y también entregó el documento, hubiese dicho que en este caso es que Shmuel dice que no agrega. ¿Por qué? Porque lo que hizo en adición es algo de un documento. Pero en el caso primero, que no nada más dijo, sino hizo un kinyan importante de Jalipín, Shmuel va a estar de acuerdo con Rab, que eso sí agrega y sí va a ser como Matrat Bari, que no se puede retractar. Que más adelante, que en ambos casos Rab opina que es como Matrat Bari, no se puede retractar, y en ambos casos Shmuel opina que no es como Matrat Bari, y en ambos casos Rab opina que es como Matrat Bari y no se puede retractar, y en ambos casos Shmuel opina que se sigue considerando como Shimera si algo y se puede retractar. Seguimos. Besura matnuaji, bepumpedita matnuaji. Amar Rabbi Barabá Shalhule, mi berrab le Shmuel. ילמדנו רבנו, שכימרה שכתב כל נכסיו לאחרים, וקנו מידו, מהו? שלח להו אין אחר קניין כלום. סבור מיני הנמילי לאחר, אבל לעצמו לא. אמר לו רב חסדא כי אתה רבונה מכופרי פרשה, בין לעצמו בין לאחרים, ההוא דקנו מיני. עד לקמא דרבונה, אבל מה יביא לך? דלא אקנית כדמקנו אינשה. Dice la Gemara, lo último que mencionamos era la versión que decían en Sura, pero en Pumpedita era diferente el caso. Otra vez, en Sura que dijimos que el caso es que dio el regalo verbalmente y adicionalmente también le entregó el documento a uno, y después a Shimón, a Reuben, y después volvió, lo hizo, se lo dijo verbalmente y le entregó el documento a Levi. Esa es la versión de Sura. Sin embargo, hay una versión de Pumpedita diferente de esto. Según la versión de Pumpedita, como vamos a ver, pero adelanto de una vez, el caso es, escuchen bien, aparte de decir que se lo va a regalar, aparte de entregar un documento, también hubo ¿qué? Kinyan Jalipín, acción de adquisición. Según la primera versión, el caso era cuando dijo que lo va a regalar y entregó un documento al respecto. Primero, después hizo lo mismo con el segundo. Aquí el próximo caso, según la versión de Pumpedita, hubo un paso adicional. Aparte de decirlo, aparte de entregar documento, también hubo ¿qué? Kinyan Jalipín. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice Rabbi Barabá, le enviaron esta pregunta de Midrash de Rab, o sea, Rab hacia Shmuel. Enséñanos, maestro. Rab le pregunta a Shmuel, un shimera, que escribe, que da todos sus bienes a otros, a terceros, a Reubén y a otros más, a lo que sea, ¿sí? A través de Matnat Shemera verbal. Y adicionalmente, también le entrega el documento. Y adicionalmente, un tercer paso que ¿qué? Kinyan Jalipín. ¿Qué pasa en este caso? ¿Se puede retractar el Shemera o no se puede retractar el Shemera? En este caso fue la pregunta, en este caso fue el análisis, en este caso fue el diálogo. Cuando no solamente hubo verbal de Shemera y entrega de documentos, sino también Kinyan. Esa fue la pregunta que le hizo Rab a Shmuel. Respondió Shmuel, a la yeshiva de Rab le envió, ya que no solamente hubo verbal, no solamente hubo entrega de documentos, sino también hubo ¿qué? Kinyan, que hizo Shemera, Kinyan Jalipín. Ahí en Ajar Kinyan Klum. No existe que el Shemera se pueda ¿qué? Que se pueda retractar. ¿Sí? Así respondió ¿quién? Así respondió Shemuel. O sea, que a pesar que Shemuel dijo en el caso anterior que se puede retractar, aquí no. ¿Por qué? Porque en el caso anterior, según la versión anterior, no caso anterior, hubo nada más verbal y entrega. Aquí hubo verbal, entrega de documento y Kinyan Jalipín. Nos dice Shmuel, en este caso, ya que también hubo ese Kinyan, no se puede el Shemera retractar y dárselo a otra persona. Esta es la segunda versión. Y según esta segunda versión, nos cuenta la Gemara que los de la yeshiva de Rab que recibieron esta carta, esta respuesta de Shmuel, pensaban que todo esto es únicamente cuando el Shemera dio sus bienes a otro. Perdón, cuando el Shemera quiere retractarse y darle los bienes no a Levi, no a Reubén, sino a otro. Ahí es cuando no puede. Pero si quiere retractarse de cancelarle a Reubén y quedárselo él, no dárselo a otro, sino retractarse y quedárselo él, en ese caso sí podría retractarse. Sin embargo, les dijo Rav Hasdá, cuando vino
Rabunami Kufri dijo claramente que esta halajá de Shmuel aplica no solamente cuando se retractó para dárselo a otro, sino también cuando se retractó para dárselo a él mismo. A él mismo. La Gemara trae una historia al respecto. Dice la Gemara Ushrimera que dio verbalmente y escribió y entregó. O sea, verbalmente escribió y entregó. Y adicionalmente también, ¿qué? Kinyan Jalipín. Hizo todo esto Shrimera. Y después se recuperó. Se recuperó de su enfermedad. ¿Y quiso qué? Retractarse. Fue a preguntarle a Rabuná si puede retractarse o no. ¿Y qué le dijo Rabuná? ¿Qué quieres que haga? No puedes retractarte. ¿Por qué no puedes retractarte? Porque no hiciste como las personas, como el Shrimera normalmente hace. Shrimera normalmente ¿qué hace? O lo da solamente verbalmente, o lo da verbalmente y escribe un documento y entrega. Pero ya, no hace también Kinyan. También hizo Kinyan aquí. Verbal, escribió y entregó el documento y también Kinyan Jalipín. Ya, eso también Shmuel está de acuerdo que ¿qué? Que Shrimera, si al final se recuperó y se curó y todo, no se puede echar para atrás, no se puede recuperar, no puede retractarse del regalo que dio. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.